So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Hay una pregunta que los críticos de la Biblia llevan siglos usando como si fuera una bala de plata, y es esta. Moisés nació aproximadamente en el año 1393 a.C. La creación, según la propia Biblia, ocurrió miles de años antes. El diluvio de Noé, miles de años antes. Abraham, más de 400 años antes. Los patriarcas, los siglos de esclavitud en Egipto. Todo eso sucedió antes de que Moisés pusiera un pie en este mundo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo escribió Moisés el libro de Génesis? ¿Cómo pudo describir con semejante precisión la creación del mundo si no estaba ahí? ¿Cómo sabía los nombres de Adán y Eva, las conversaciones que tuvieron con Dios, lo que pasó en el jardín del Edén? ¿Cómo conocía los detalles del arca de Noé, las medidas exactas, los materiales, las instrucciones específicas que Dios le dio? ¿Cómo pudo narrar las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, con esa intimidad, con esas conversaciones privadas, con esos momentos que no tenían testigos? Hay solo 3 respuestas posibles, y cada una de ellas, cuando la analizas en profundidad, cambia completamente la manera en que lees la Biblia. Hoy vamos a recorrerlas una por una. Vamos a ir a los textos originales en hebreo. Vamos a ver qué dice la arqueología. Y al final vas a entender no solo cómo Moisés escribió el Génesis, sino por qué eso importa para tu vida hoy. Quédate, porque lo que viene ahora es algo que muy poca gente sabe. Antes de entrar en las respuestas, necesito que entiendas la magnitud del problema. Porque si no lo entiendes, no vas a poder apreciar la solución. Génesis no es un libro pequeño, son 50 capítulos, 1533 versículos. Cubre un arco de tiempo que los propios cálculos bíblicos sitúan en varios miles de años, desde la creación del universo hasta la muerte de José en Egipto. Y no es solo que sea largo, es que es específico. Detalladamente específico. Génesis 6:15 te da las medidas exactas del arca. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Génesis 2:11 menciona el nombre del río Pisón y dice que rodeaba toda la tierra de Havila donde había oro, y que ese oro era bueno, y que allí había también bedelio y ónice. ¿Por qué un escritor inventaría esos detalles? ¿Para qué sirve mencionar el bedelio y el ónice si todo es ficción? Génesis 18 registra una conversación privada entre Dios y Abraham sobre la destrucción de Sodoma. No hay testigos humanos. Es solo Dios y Abraham bajo un árbol en Mamre. Sin embargo, el texto captura cada vuelta de esa conversación, cada matiz, el regateo de Abraham intercediendo por los justos. La paciencia de Dios, respondiendo cada petición. ¿De dónde salió eso? Y hay algo más que los críticos no mencionan cuando hacen la pregunta de cómo sabía Moisés. El Génesis no habla solo de eventos espectaculares, habla de emociones. Habla de que Raquel era estéril y eso le causaba dolor. Habla de que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Habla de que los hermanos de José sintieron envidia y que esa envidia los llevó a venderlo como esclavo. Habla de que José lloró cuando se reencontró con Benjamín y que tuvo que salir corriendo de la sala para que nadie lo viera llorar.
Esos detalles emocionales no son inventados, son recordados o revelados. Ahora sí, entremos en las 3 respuestas. La primera es la más directa y la que la tradición judía y cristiana ha defendido durante más de 3000 años. Dios se lo reveló directamente a Moisés. Antes de que digas que eso es simplemente una respuesta de fe que no se puede verificar, escúchame, porque hay evidencia textual dentro de la misma Biblia que explica exactamente cómo funcionaba esa revelación. Números 12, 6 al 8. Dios mismo habla sobre Moisés y dice algo extraordinario. Dice, si alguno es profeta entre vosotros, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, en sueños hablaré con él, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Cara a cara, claramente, sin enigmas. Eso es una clasificación. Dios está diciendo que Moisés tenía un nivel de acceso a la revelación divina que era diferente al de cualquier otro profeta. Los demás profetas recibían visiones, sueños, figuras. Moisés recibía comunicación directa. Éxodo 33, 11 confirma esto. Y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora piensa en lo que eso significa para el Génesis. Si Moisés tenía acceso a comunicación directa con Dios, entonces Dios pudo haberle revelado los eventos de la creación de la misma manera que le reveló las instrucciones del tabernáculo, de la misma manera que le reveló las leyes del Levítico, de la misma manera que le reveló los detalles del diseño del Arca del Pacto. Éxodo 25 es un ejemplo perfecto de esto. Dios le dice a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego le da medidas específicas, materiales específicos, proporciones exactas. Moisés no estaba en el cielo cuando se diseñó el tabernáculo, pero Dios se lo mostró. ¿Por qué sería diferente con la creación? El teólogo Oswald Chambers capturó bien esta idea en sus reflexiones sobre la profecía. La revelación no funciona como un susurro de secretos. Funciona dándole al profeta la capacidad de ver lo que siempre ha estado ahí, lo que cualquier ojo humano sin esa capacidad simplemente no puede percibir. Moisés, según la Biblia, tenía esa capacidad de manera excepcional. Y hay una señal en el texto del propio Génesis que apunta a revelación directa. Está en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. La estructura de esa oración es peculiar. En hebreo clásico, cuando el verbo precede al sujeto en una oración de este tipo, comunica énfasis en la acción. No simplemente que Dios creó, sino que fue la creación misma lo que define el comienzo. Es una distinción teológica enorme que un copista o compilador ordinario no inventaría. Pero hay más señales lingüísticas en el texto que apuntan a una fuente sobrenatural o muy antigua. En Génesis 1, la palabra hebrea que se usa para creó en el versículo 1 es bara. Y esta palabra es fascinante. En todo el Antiguo Testamento, bara se usa exclusivamente con Dios como sujeto. Nunca un ser humano vara algo. Nunca un ángel vara algo. Solo Dios. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is ours. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right. So I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin.
way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. Los lingüistas hebreos señalan que esta exclusividad no es accidental. Es una restricción semántica deliberada que el autor del texto aplicó con consistencia perfecta a lo largo de todo el Génesis. Si el texto fuera una compilación tardía de múltiples fuentes con múltiples autores, sería prácticamente imposible que esa consistencia semántica se mantuviera sin un editor de extraordinaria habilidad. Pero si el texto viene de una única fuente bajo inspiración divina, la consistencia tiene una explicación simple. También en Génesis 1, la frase "y fue la tarde", "y fue la mañana", se repite al final de cada día de la creación. En hebreo, "ba yehi ereb, ba yehi boker". Esta estructura, tarde primero y mañana después, parece invertida para nosotros, pero refleja el calendario hebreo, donde el día comienza al anochecer, tal como se observa hasta hoy en el Shabbat judío. Es una marca cultural tan específica que indica que el texto fue escrito dentro de la tradición hebrea, no adaptado de otra cultura. Pero hay algo más, porque la primera respuesta, aunque es poderosa, no es la única. Si te gustó lo que acabas de escuchar, dale un me gusta a este video. Ayuda mucho a que más personas puedan encontrar este contenido. La segunda respuesta viene de algo que parece imposible hasta que haces los cálculos. Tradición oral. Transmisión directa de testigos a sus descendientes, de generación en generación, hasta llegar a Moisés. Y cuando digo directa, lo digo literalmente. Este es el dato que va a cambiar la manera en que ves las genealogías del Génesis. Adán vivió 930 años. Génesis 5:5. Matusalén vivió 969 años. El hombre más longevo en la historia bíblica, Sem, hijo de Noé, vivió 600 años. Y Sem, según los cálculos de la cronología bíblica, sobrevivió incluso a Abraham. ¿Entiendes lo que eso significa? Abraham pudo haber conocido personalmente a Sem. Pudo haberle preguntado directamente sobre el diluvio, sobre Noé, sobre los tiempos anteriores al diluvio. Pero los cálculos se ponen todavía más impresionantes. Un análisis detallado de las genealogías bíblicas muestra algo que muy pocos han notado. Si tomamos las edades de los patriarcas tal como aparecen en el texto, la información pudo haber llegado de Adán hasta Moisés a través de muy pocos eslabones de transmisión directa. El primero es Matusalén. Según los cálculos del texto bíblico, Matusalén nació cuando Adán todavía vivía, y los dos coexistieron durante 243 años. 243 años en los que Matusalén pudo escuchar de la propia boca de Adán lo que había sucedido en el jardín del Edén. El segundo eslabón es Sem, hijo de Noé. Matusalén murió el año del diluvio, pero Sem vivió 600 años y llegó hasta los tiempos de los patriarcas. Los cálculos del texto muestran que Sem sobrevivió a Abraham por unos 25 años. Piénsalo. Sem, que estuvo en el arca con Noé, que escuchó de su padre las historias del mundo antes del diluvio, vivió para conocer a Abraham. El tercer eslabón es el propio Abraham. Abraham conoció a Sem, y Abraham fue el abuelo de Jacob, cuyo hijo Leví vivió en Egipto. El cuarto eslabón es Coat, hijo de Leví, quien según Éxodo 6, 16, 18 fue el abuelo de Moisés. El quinto eslabón es Amram, el padre de Moisés, el hombre que crió al autor del Génesis. 5 personas. Una cadena de transmisión ininterrumpida que va desde el testigo directo de la creación hasta el hombre que la escribió. Y aquí quiero que pares un momento y pienses en algo. Hoy en día,
La mayoría de nosotros tenemos acceso a nuestros abuelos y en muchos casos a nuestros bisabuelos. Un abuelo que nació en los años 20 del siglo pasado vivió la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del comunismo, la llegada del hombre a la luna. Si ese abuelo te cuenta esas historias con detalle, tú las recordarás con precisión el resto de tu vida y las podrás contar. Ahora imagina que ese abuelo no vivió 100 años, sino 900, que presenció siglos enteros de historia humana, que conoció a personas que conocieron a personas que vieron el principio de todo. La tradición oral en las culturas antiguas no era el teléfono descompuesto que imaginamos hoy. Era un sistema altamente estructurado, repetido ritualmente, verificado por la comunidad, transmitido con precisión deliberada. Los pueblos sin escritura desarrollaban memorias prodigiosas precisamente porque la transmisión oral era la única manera de no perder lo que importaba. En la cultura hebrea antigua, memorizar genealogías y relatos históricos era una práctica central, no opcional, central. Y los patriarcas del Génesis no eran personas analfabetas que vivían en cuevas. Abraham salió de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de la antigüedad, con templos, escritura cuneiforme y escuelas de escribas. La tradición oral en ese contexto no era primitiva, era sofisticada. Pero quiero que te detengas un momento en algo que muchas veces pasa desapercibido en este análisis. La tradición oral no era solo contar historias. En el mundo hebreo antiguo existía una práctica llamada el zícaron, que significa memorial, recuerdo activo. No era simplemente recordar un evento, era reproducirlo, revivirlo, reexperimentarlo como comunidad. Cada vez que una familia hebrea contaba la historia de Abraham, no lo hacían como quien narra un cuento antes de dormir. Lo hacían como un acto de identidad colectiva. Estas son las historias que explican quiénes somos, de dónde venimos, por qué existimos. Y hay algo más. Los hebreos tenían una figura en la comunidad llamada el Zaquén, el anciano, cuya función principal no era administrativa, era memorial. Era su responsabilidad guardar y transmitir con exactitud las historias de los antepasados. No era un trabajo menor. Era uno de los roles más respetados en la sociedad. Cuando Jacob reunió a sus 12 hijos en Génesis 49. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Para darle su bendición final, lo que estaba haciendo era un acto de transmisión formal. Estaba entregando a cada hijo la narrativa de su lugar en la familia de Dios. Eso no se olvidaba. Eso se repetía, eso se enseñaba a los hijos de los hijos. Ahora imagina eso durante 400 años de esclavitud en Egipto. El faraón podía quitarle al pueblo hebreo su libertad, podía obligarlos a construir pirámides, podía matar a sus hijos varones, pero no podía quitarles sus historias. Las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, sobrevivieron en los labios de madres e hijos en los campamentos de esclavos del Nilo.
Sobrevivieron porque esas historias eran lo único que les quedaba y porque esas historias prometían que no siempre sería así. Eso es lo que Moisés escuchó de niño. Eso es lo que llevaba en su memoria cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Pero la tercera respuesta es la que más me impacta, y es la que está codificada en el propio texto del Génesis, en hebreo, esperando que alguien lo note. Hay una frase que aparece 11 veces en el libro de Génesis. 11. En hebreo es el Toledot. En español generalmente se traduce como «Estas son las generaciones de» o «Este es el libro de las generaciones de». Génesis 2:4. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Y así sucesivamente hasta el final del libro, 11 veces, siempre estructurando el libro en secciones bien definidas. ¿Qué significa eso? En 1936, un oficial británico llamado P.J. Weizmann, que había viajado extensamente por los sitios arqueológicos de Babilonia y Mesopotamia, publicó una teoría fascinante. Al estudiar miles de tablillas cuneiformes antiguas, notó algo. Esas tablillas siempre se cerraban con una frase al final, no al inicio. Esa frase se llamaba colofón e indicaba el nombre del autor o propietario del documento. Era la firma que certificaba el contenido. Weizmann propuso que las frases Toledot del Génesis funcionan exactamente igual que esos colofones mesopotámicos. Si tiene razón, no estarían introduciendo lo que viene, sino cerrando lo que vino antes, firmándolo con el nombre del responsable. Cuando Génesis 5:1 dice, «Este es el libro de las generaciones de Adán», no está diciendo, «Ahora vamos a hablar de Adán». Está cerrando el registro anterior con su firma. Este documento pertenece al archivo de Adán. Y Génesis 37:2 dice, «Estas son las generaciones de Jacob», cerrando el registro de la historia de Jacob antes de que comience la historia de José. La teoría de Weizmann no tiene consenso entre los académicos, y hay debates legítimos sobre si los Toledot funcionan exactamente igual que los colofones babilónicos. Pero lo que nadie puede negar es que el patrón existe, que es consistente y que encaja perfectamente con las prácticas documentales del mundo donde vivieron los patriarcas. El estudioso R.K. Harrison, de Trinity College, escribió en 1969 que el enfoque de Weizmann tiene la ventaja de relacionar las fuentes antiguas del Génesis con una situación de vida mesopotámica auténtica, a diferencia de los intentos de la escuela crítica. Moisés, en esta interpretación, no fue simplemente un receptor de revelación, también fue un archivista, un editor bajo inspiración divina que tomó registros históricos que habían sobrevivido siglos, los unificó bajo la guía de Dios y los presentó como el libro que conocemos. Comparte este video con alguien que necesita conocer esta historia. Esta es exactamente la clase de información que fortalece la fe cuando las preguntas difíciles llegan. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿pero la crítica bíblica moderna no dice que el Génesis fue escrito por múltiples autores en épocas muy posteriores? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. A partir del siglo XVIII, un grupo de académicos desarrolló lo que se llama la hipótesis documentaria, o la teoría JDP. La idea era que el Pentateuco, incluyendo el Génesis, no fue escrito por Moisés, sino que fue compilado de 4 fuentes distintas: el documento yavista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal.
Cada uno habría sido escrito en épocas distintas, siglos después de Moisés, y luego un editor posterior los habría fusionado. ¿Por qué propusieron esto? Principalmente por dos razones. Primera, el texto de Génesis usa dos nombres diferentes para Dios. En algunos pasajes dice Elohim, que es el nombre genérico para Dios. En otros dice Yah, el nombre personal de Dios. Los críticos decían que esas diferencias indicaban dos autores distintos con dos teologías distintas. Segunda razón, hay aparentes repeticiones en el texto. El diluvio parece ser contado dos veces con ligeras diferencias. La historia de Abraham diciendo que Sara era su hermana aparece en dos versiones. Los críticos interpretaban esas repeticiones como evidencia de fuentes fusionadas. ¿Qué dice la evidencia en contra de esto? Primero, el uso de dos nombres para Dios. En la lingüística hebrea antigua, usar diferentes nombres para la misma deidad dentro del mismo texto era completamente normal y tenía propósito teológico. Elohim enfatiza la trascendencia y el poder creador de Dios. YHWH enfatiza la relación personal, el pacto, la fidelidad. Los autores cambiaban entre los dos nombres deliberadamente dependiendo del énfasis que querían. Esto se observa en textos de autores conocidos. No es señal de autoría múltiple. Segundo, las aparentes repeticiones. En la literatura hebrea antigua, la repetición con variación era un recurso literario deliberado llamado parallelismus membrorum. No era un error de edición, era un estilo. Lo mismo se ve en los salmos, en los proverbios, en los profetas. Tercero, y esto es quizás lo más importante, los rollos del Mar Muerto. En 1947, en las cuevas de Qumrán, se descubrieron manuscritos del Antiguo Testamento que tenían más de 2000 años de antigüedad. Incluían fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno. Y lo que mostraron fue que el texto del Génesis que tenemos hoy es esencialmente idéntico a esos manuscritos de hace 2000 años, sin las divisiones por fuentes que la hipótesis documentaria predecía, sin las costuras entre un documento J y un documento E. El texto estaba integrado, un dato que muy pocos mencionan. Entre los rollos del Mar Muerto se encontraron varios pergaminos con el libro de Génesis en arameo, que los eruditos llaman el Génesis apócrifo. Este texto del siglo I a.C. no refleja un Génesis reconstruido tardíamente. Refleja el mismo texto que conocemos, con la misma estructura, las mismas secciones, los mismos marcadores de Toledot. Si el Génesis hubiera sido editado y compilado de fuentes separadas en el siglo V o VI a.C., como proponía la teoría, habrían quedado rastros de ese proceso en los manuscritos más antiguos. No los hay. Además, los críticos de la teoría HTEDP señalan algo que los originadores de esa hipótesis no podían saber. En el siglo XX, la arqueología comenzó a descubrir textos del antiguo Cercano Oriente que tenían exactamente las características que la hipótesis documentaria atribuía a señales de edición tardía. Y esos textos databan del segundo milenio antes de Cristo, del tiempo de Moisés, no de épocas posteriores. Lo que parecía un defecto editorial resultó ser un estilo literario completamente normal en la época de Moisés. Ahora quiero que conectes todo lo que hemos visto, porque aquí está la imagen completa. Moisés era la persona más preparada en la historia de Israel para escribir el Génesis. No lo digo como exageración, lo digo como evaluación histórica. Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Fue educado en la corte del faraón. Tuvo acceso a las mejores escuelas de escribas de la antigüedad. Conocía la escritura jeroglífica, probablemente el cuneiforme,
tenía acceso a las grandes bibliotecas de Egipto. Los egipcios eran obsesivos con los registros históricos. Los hebreos que habían vivido en Egipto durante más de 4 siglos convivieron con esa cultura archivística. Las genealogías, los registros de familias, las historias de los patriarcas habrían sido conservadas con el mismo cuidado con que los egipcios conservaban sus registros reales. Cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, no salió solo con personas, salió con la memoria colectiva de un pueblo que había guardado sus historias durante generaciones. Y después de eso, durante 40 años en el desierto, Moisés tuvo algo que ningún otro escritor antiguo tuvo: acceso directo a la presencia de Dios en la tienda del tabernáculo. Quiero que te detengas en esos 40 años del desierto, porque la mayoría de la gente los ve como un período de espera, de castigo casi, un tiempo muerto en la historia de Israel. No lo fue. Fue el período de escritura más productivo de la historia antigua. Durante esos 40 años, Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Eso es más de 180 capítulos, más de 5.700 versículos, escritos en el desierto, sin bibliotecas, sin copistas a su servicio, sin las comodidades del palacio del faraón donde creció. ¿Cómo pudo hacerlo? Éxodo 25:22 dice que Dios hablaría con Moisés desde encima del propiciatorio, entre los querubines. Era el lugar de encuentro más sagrado del antiguo Israel, el lugar donde la presencia de Dios habitaba de manera especial. Fue ahí donde Moisés recibió las instrucciones para el Levítico. Fue ahí donde recibió los detalles del sacerdocio, las leyes del Deuteronomio, y muy probablemente fue ahí donde las tradiciones y los documentos que llevaba se fueron ordenando bajo inspiración divina, en lo que hoy conocemos como el libro de Génesis. No fue revelación sin historia, no fue historia sin revelación, fue las dos cosas juntas. Los registros escritos por los patriarcas, transmitidos oralmente de generación en generación, preservados con la fidelidad que solo una cultura oral altamente entrenada puede lograr, y luego confirmados, completados y organizados bajo la guía directa de Dios en la persona de Moisés. Ese es el Génesis que tenemos. Y ahora viene la parte que me parece más importante de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué importa esto hoy? Porque la pregunta de cómo Moisés escribió el Génesis no es solo una pregunta académica, es una pregunta que afecta cómo lees cada versículo de ese libro. Si el Génesis es una recopilación tardía de mitos inventados, entonces la creación no importa, el diluvio no importa, Abraham no importa. Son historias bonitas, pero no hay nada en qué fundamentar tu fe. Pero si el Génesis es lo que la evidencia sugiere que es, un texto que combina registros históricos reales, transmisión oral verificada por siglos y revelación divina directa, entonces cada detalle importa. Las medidas del arca importan, las emociones de Raquel importan, las conversaciones nocturnas de Jacob importan, el regateo de Abraham con Dios por las almas de Sodoma importa. No son decoraciones literarias, son ventanas a eventos reales. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, estaba hablando del Génesis para nuestra enseñanza, para tu enseñanza. Eso significa que las historias del Génesis no están ahí solo para satisfacer tu curiosidad histórica. Están ahí porque tienen algo que decirte directamente a ti en este momento de tu vida. La historia de Noé no es solo sobre el diluvio. Es sobre qué pasa cuando una persona decide obedecer a Dios en un mundo que se burla de esa obediencia. Es la historia de tu vida cada vez que decides hacer lo correcto cuando nadie a tu alrededor lo hace. La historia de Abraham
dejando todo para seguir a Dios hacia una tierra que no conocía, no es solo arqueología, es el mapa de lo que se siente cuando Dios te pide que sueltes lo que tienes para recibir lo que Él tiene para ti. La historia de José, vendido por sus propios hermanos, pasando de los sueños al pozo, del pozo a la cárcel, de la cárcel al palacio, no es solo un relato de resiliencia, es la promesa más concreta de la Biblia de que Dios no desperdicia el sufrimiento de quienes confían en Él. Génesis 50:20. José le dice a sus hermanos que lo traicionaron, que lo vendieron como esclavo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa frase la escribió Moisés, y Moisés sabía de qué hablaba, porque Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, exiliado, después de huir de Egipto, pensando quizás que su historia había terminado, hasta que Dios se apareció en una zarza ardiendo y le dijo que su historia apenas comenzaba. Moisés no escribió el Génesis como un académico escribiendo un tratado. Lo escribió como alguien que había vivido sus verdades. Y por eso, cuando lees el Génesis, no estás leyendo un texto antiguo y relevante. Estás leyendo la historia de cómo el Dios que creó el universo ha estado involucrado en la historia humana desde el primer momento. Y si ha estado involucrado desde el primer momento, también está involucrado en el tuyo. Eso es lo que el Génesis tiene que decirte hoy. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada semana hay videos como este y no querrás perderte lo que viene. Hay una última cosa que quiero dejarte antes de terminar. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaban sobre las Escrituras, Él no los remitía a los comentaristas ni a los críticos académicos. Los remitía directamente al texto. Lucas 24:27 dice que comenzando desde Moisés, Jesús les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a Él mismo. Comenzando desde Moisés, comenzando desde el Génesis. Jesús mismo validó la autoría mosaica del Génesis. En Juan 5:46 le dijo a los líderes religiosos de su tiempo: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió sobre Jesús en el Génesis, y Jesús dijo que quien no entiende lo que Moisés escribió, no puede entenderlo a él. Eso le da al Génesis una dimensión que va mucho más allá de la historia o la arqueología. El Génesis no es solo el primer libro de la Biblia, es el libro que establece las bases de todo lo que viene después. Sin el Génesis no hay promesa a Abraham. Sin la promesa a Abraham no hay Israel. Sin Israel no hay los profetas. Sin los profetas no hay la preparación para el Mesías. Sin el Mesías no hay el Evangelio. Y sin Moisés, el hombre que Dios preparó con la educación de los egipcios, equipó con la memoria de un pueblo y visitó cara a cara en el desierto, ese libro no existiría en la forma en que lo tenemos. Eso no es coincidencia, es providencia. La misma providencia que sacó a un bebé hebreo de las aguas del Nilo y lo llevó al palacio del faraón precisamente para que tuviera acceso a la mejor educación del mundo antiguo. La misma providencia que lo envió al desierto de Madián por 40 años, donde aprendió a conocer cada camino, cada fuente de agua, cada roca del territorio por el que luego guiaría a 1 millón de personas. La misma providencia que lo encontró frente a una zarza que ardía sin consumirse y le dijo: todo lo que has vivido hasta ahora era preparación, ahora empieza tu verdadera misión. Moisés escribió el Génesis sin haber estado en la creación, porque Dios no necesita que hayas estado en un lugar para que puedas dar testimonio de Él. Necesita que estés disponible, que estés preparado, que estés dispuesto a escuchar y a escribir lo que Él te muestre. Todo lo que existió antes de ti tiene algo que decirte. Eso es lo que el Génesis enseña. Y eso es lo que Moisés entendió.
Si este video te hizo pensar, si te dio algo nuevo para considerar, te invito a ver el video que aparece en pantalla ahora. Es uno que complementa perfectamente lo que acabamos de hablar y que va a llevarte aún más profundo. Nos vemos ahí.